¿Qué tal amigos? Bienvenidos a UFO 33, Mensajeros del Alba. Hoy nuevamente con nosotros a nuestro querido amigo Carles Torá, amigo acá del canal. Bienvenido Carles, ¿cómo estás? Hola Pablo, bien, muy bien de estar de nuevo en tu canal, con toda la gente sobre todo de Chile y seguro que hoy con un tema bien interesante que no hace demasiado ha salido a la luz pública y creo que es un tema que es importante como mínimo que la gente escuche, que empiece a entender, que empiece a hablar de eso, porque como digo es un tema que no se conoce demasiado, un tema que empezamos a hablar tanto Alejandro Zaleta como yo no hace demasiado y que creo que es el momento de darle un poco más de chicha, como aquí decimos. Exactamente, querido amigo. Bueno, estuve viendo el último video que ha subido Carles y realmente quedé impresionado, ¿ah? La ciudad Esmeralda. A ver si nos puedes resumir en poco tiempo qué es la ciudad Esmeralda y, bueno, y cómo llegó esa información a ti, ¿eh? No sé si tendrá relación con otras cosas. Bueno, ya te voy a comentar. Primero me gustaría que entráramos en detalle y en resumen con la ciudad Esmeralda. Bueno, la información llega a nosotros, evidentemente, cuando todavía estamos trabajando en la agencia. Sabes que desde ese tipo de lugares tenemos una información, digámoslo así, un poco más privilegiada que el resto de personas, aunque puedan parecer informaciones muy extrañas y contradictorias con lo que se suele decir. Yo ya tenía constancia de que algo había en el Ártico y, bueno, llegó un poco más de información cuando yo estaba todavía allí. Pero bueno, pasó todo eso y yo me olvidé de ese tema, aunque era muy interesante, y de pronto, no hace demasiado tiempo, no hace ni un mes, en una conversación interna con el doctor Alejandro Zaleta, me estaba hablando del Ártico y yo dije, ostras, ¿me estás hablando de la ciudad de Esmeralda? Y dice, claro, digo, no me digas que también te ha llegado esta información. Siempre decimos que en dado tengo la posibilidad de poder tener algunas llamaditas especiales al teléfono rojo y ya con el doctor Alejandro Zaleta ya sabemos que él tiene su teléfono negro. Entonces parece ser que los dos teléfonos están muy concordados con Claro. informaciones muy parecidas y constatamos de que era un tema muy interesante para empezar a exponer, ¿no? Y un tema, como te decía Pablo, que no hay información ni se habla. Y después, pues bueno, yo me lo apunté para intentar empezar a tener, recordar lo que yo tenía en mente de ese momento ya hace bastantes años estando en la agencia, algunas llamadas al teléfono rojo para ver si me podían dar un poco más de información, hablando con Alejandro a ver qué más podíamos contrarrestar. Y un día, estando en Madrid, no hace demasiado tiempo, con unos amigos en Madrid, recuerdo que estábamos hablando así en petit comité, cenando allí en un restaurante en Madrid y hablando de que, bueno, de que siempre la élite era muy lista porque cuando había algo importante, por ejemplo, en el este, es porque lo importante estaba en el este. Cuando te hablaban de cosas del norte, es porque lo importante estaba en el sur. O sea, es como decir que siempre te desvían la mirada en el otro Ok. extremo para que no veas lo que realmente sí se cuece y es interesante más que lo que ellos te cuentan, que a lo mejor lo es, pero hay cosas más interesantes. Y en ese momento apareció, como siempre tiene que aparecer, el tema de la Antártida, ¿no? Y hablar de la Claro. Antártida y todas sus cosas que ya hemos hablado un montón de veces, ¿no? En ese momento yo me quedo pensando y digo, claro, claro, tenéis razón. Ahí empiezo a recordar las conversaciones con Alejandro, empiezo a recordar otra vez todo el tema y digo, claro, tenéis razón, claro, claro, tengo que indagar en este tema. ¿Por qué? Porque siempre estamos hablando de la Antártida. La Antártida, la Antártida, la Antártida, la Antártida. ¿Cuál es el opuesto a la Antártida? El El Ártico, Ártico, claro. el Ártico. Nunca hablamos del Ártico, siempre hablamos de la Antártida. Sí, eso no quiere decir que en la Antártida haya cosas, no, por supuesto. Y hemos hablado ya muchas veces de todo lo que ocurre en la Antártida y muchas más que desconocemos. Pero el Ártico. Y allí es cuando digo, sí, me tengo que poner las pilas en el tema del Ártico. Porque además, antes de mi viaje en el 2016 de la Antártida, que en algún otro programa ya lo habíamos hablado, yo había viajado a Noruega, estando antes, incluso repito, del viaje del 2016, un viaje a Noruega, porque teníamos que ir a enviar, teníamos que llevar una especie de cajas en las islas Spitsbergen, en Ok. Svalbard, donde está el famoso almacén de semillas mundial. Una zona, Svalbard, muy interesante porque prácticamente está en el último paso donde
De allí para arriba ya es ártico y donde ya hace frío y donde ya es muy complicado que tengas permiso para poder volar, navegar o viajar de cualquier forma. Porque mucha gente dice, ah, bueno, pero es que en el Ártico no tienes el problema de la Antártida. ¿Cómo que no? No te dejan volar tampoco por el Polo Norte. No Ah, puedes tú claro. viajar tampoco el Polo Norte hasta ciertos lugares, ¿no? De la misma manera que mucha gente dice, no, pero si en la Antártida, ¿cómo que no se puede viajar? Pero si ahí está cruceros. A ver, chicos, vamos a ver. Sentaros y investigar correctamente. Los famosos cruceros de la Antártida solo te llevan a las islitas, ni al continente llegas. Te llevan a las islitas que hay debajo de Ushuaia. Sí, que forman parte de la Antártida. Vale, de acuerdo. Pero no te llevan encima del continente antártico. Y aunque tú vayas a las... Y la mayor parte incluso de bases internacionales, algunas sí que están en el continente, pero muchas están también en las islitas, no llegan ni al continente. Bueno, pues en el Ártico prácticamente no hay ni bases, no hay nada. O sea, en la Antártida aún puedes viajar en las islitas o acercarte en las bases que están más cercanas, pero en el Ártico no puedes. Hay un límite que no se puede. Mira, me llama la atención igual, porque tiempo atrás, no hace mucho, entrevisté a un investigador, un escritor, que habló acerca de las expediciones que hicieron tanto a la Antártica como a la Antártida. A ver si tengo el libro por ahí. A ver. Y acá está. A ver si se nota. ¿Ya? Que No, se no, llama no En se ve busca de las porque no entrañas del tienes. hielo. Bueno, pero en fin, a lo que voy yo es que podría ser también que, claro, es curioso que en la Antártica, ya en el Polo Norte, como dices tú, no hay libre acceso, o sea, hay límites que No. tú no puedes volar, como dices. Pero Bueno, me recuerda esto a que años atrás se publicó una fotografía satelital de una entrada a la Tierra Hueca por la Antártica. sí, sí. Podría ser, Sí, ¿o pero no? es que Ujú. fíjate otro dato interesante lo que tú estás diciendo. Cuando hablamos de la Antártida y se habla de esa famosa expedición High Jump del almirante Ajá. Richard Byrd, vale, esto fue la Antártida, fue en el sur, digámoslo así, sur, donde ocurrió lo que ya me imagino que todos sabréis, porque los que están viendo tu canal seguro que han escuchado lo que es High Jump y ese famoso Operación Gran Salto, y que si los nazis y que si los desaparecidos, bueno, la Tierra Hueca y todas esas historias. Lo que la gente no habla mucho, quizás no sabe, es que el propio almirante Richard Byrd, grado 33 masónico de tres diferentes en Estados Unidos, si Wow, no eso recuerdo mal, no. Washington, Ok. Boston y la tercera creo que era Nueva York, pero no lo tengo claro, no recuerdo. Antes de ser el descubridor o el gran almirante que se movía por los mares del sur y por esas entrañas, lo que la gente no sabe, supongo, es que antes de ir a la Antártida, él era el experto militar de Estados Unidos del Ártico. Él era investigador en el Ártico y del Ártico es que lo enviaron a la Antártida para hacer la expedición High Jump. Entonces, caramba, qué casualidad que el propio Richard Byrd, antes de la Antártida, pues era un gran entendido en el Ártico. O sea, lo digo como una Mm, casualidad, puede ser que fuera una casualidad, ¿no? Pero me parece interesante. Entonces, ok. siguiendo con este tema, el Ártico, pues por igual, aunque mucha gente dice que sí, pero no, chicos, disculpar, pero primero tenéis claro que los aviones comerciales no vuelan por el Ártico igual que no vuelan por el sur. Y si tú puedes llegar, hay historias también que recuerdo de unos navegantes noruegos que habían llegado hasta unos lugares Mm. a donde habían encontrado unas tierras. Bueno, eso son historias de hace 100 años o de hace mucho tiempo. Pero nada, no puedes llegar hasta más arriba, ¿no? Incluso hay problemas para llegar hasta el norte de Groenlandia. Incluso el norte de Groenlandia también tiene sus problemas para moverse por el norte de Groenlandia, independientemente evidentemente, del frío que hace, ¿no? Pero lo que está claro es que nos cuentan una historia de que realmente el motor de todo el simulador, y ahí viene lo bueno, el motor de todo el simulador no es la Antártida, es el Ártico. El La Ártico, ok. Antártida sería como un espacio que delimita lo que es el simulador. Cuando hablamos de que si el domo o el muro de hielo, o sea, tenemos un espacio donde no podemos pasar. Pero el auténtico engranaje y motor de este simulador no está en la circunferencia que está en los lados, sino está en el En centro el centro. de lo que sería el simulador.
y el centro de este disco, con un agujerito como si fuera un disco de vinilo, que es el planeta, sea plano, más plano o menos plano, da igual, tiene una especie de círculo en el centro donde está el engranaje. Muchas veces también hemos escuchado hablar del famoso sol negro, que incluso los propios nazis también se basaban mucho en el sol negro en sus temas esotéricos, ¿no? Y los masones te hablan de que hay un interior en el Ártico, donde hay un agujero, donde que hay un sol negro pendular, que es el que se va moviendo por el interior y que al Mm, final es todo lo que hace los reflejos de la luna cuando crece, cuando mengua, la luna llena, la luna, los eclipses. Los masones te hablan de este tema, ¿no? Bien, más que corroborar esta hipótesis de los masones, que puede ser más o menos cierta, lo que está claro es que ahí en ese centro, las investigaciones que yo recuerdo, como te decía antes, estando en la agencia, que eran pocas, la verdad es que eran pocas, pero que luego he intentado averiguar más con el teléfono rojo y hablando también con el doctor Zaleta, hemos llegado a una conclusión de dar una teoría nueva. Cuidado, Pablo, a estamos ver. hablando de Ujú. una teoría porque evidentemente, como siempre, no lo podemos demostrar. ¿Por qué? Porque no nos van a dejar en la vida llegar a ese lugar. No podemos llegar allí, con lo cual no se puede demostrar, pero lo mostramos como una nueva teoría, ¿no? Entonces, después de todas estas investigaciones, la teoría es de que en esa parte del mundo, en ese centro, tenemos una especie de agujero como un abismo, donde todos los mares caen hasta hacia allí, y donde parece ser que en ese agujero, que también está lleno de agua por todas partes, hay como una isla, ¿no? Una isla que es en forma de roca, lo que llaman la roca negra. Una roca negra que es la que está justo en el centro de ese disco de vinilo. En el programa que tú mencionabas antes, que nosotros lanzamos en nuestro canal de YouTube, hablábamos de esa roca negra y que posiblemente sería uno de esos antiguos árboles de silicio petrificados gigantes cortados que conectaban posiblemente con el centro del domo, con lo que hoy en día sería Polaris, la famosa polar, la estrella del norte, que es la única estrella del firmamento que está fija. Y las demás van dando vueltas y van Claro, bailando y danzando claro. alrededor de Polaris. Y luego en ese programa que yo lancé en nuestro canal hablábamos de que no hay una, sino que son tres. Polaris son tres. Hay tres estrellas del norte, solo que solo vemos una luz, pero está Polaris AA, Polaris AA minúscula y Polaris B. Yo- Curiosamente hay Carles, tres disculpa. Polaris. Ok, pero las tres están en el Polo Norte. Las Las tres tres. están en el Polo Mm, Norte fijas. Hay tres ya. estrellas. Dos están en la misma órbita, Ajá. moviéndose en la misma órbita. Entonces, al ser dos, en la misma órbita, no hay ningún problema. Y la tercera está en una órbita distinta, cercana a las dos primeras, pero en una órbita distinta. Menos mal, porque si las tres estuvieran en la misma órbita, podría ser un caos. Y como diría muy bien nuestro amigo Enrique, qué curioso primado negativo de esta famosa serie que ha aparecido ahora mismo, que es el problema de los tres cuerpos, que al final habla de tres soles que entran en caos Mm, porque circulan en una misma órbita. Qué parecido tiene con Solaris, ¿no? A pesar de que Solaris, la Solaris B, que es la tercera, va a una órbita diferente. Pero estas tres estrellas son los que aguantan los que los antiguos llamaban el enganche. claro. Los antiguos, los antiguos, que son los que más saben, fíjate que a la estrella del norte la llamaban el enganche, porque es el que engancha toda la cúpula. Parece ser que esa roca, esa Black Rock, ¿te suena Black Rock? Esa Black Sí, Rock, sí, esa sí, sí. roca negra, es la que estaba desde el centro del planeta directamente dando como si fuera una buena aguja de acupuntura clavándose en esa parte del mundo, ¿no? Y sabes qué, Carles, mira, me llama la atención que científicamente hablando, yo he escuchado a los científicos hablar de que, y esto yo no lo sabía, tal vez en algún momento se estudió en el colegio, en la universidad, que no recuerdo en realidad, de que el polo magnético se va moviendo cada cierto tiempo, se va moviendo. Entonces, eso me cuadra mucho, por ejemplo, con los textos antiguos que alguna vez hemos tenido más de una vez a Padma, que habla del Monte Meru, que está en el centro, ¿ya? Ese sería. Y ese polo, claro, y el polo magnético o sol negro, por ejemplo, está como girando y se va moviendo Sí, alrededor. O sea, todo sí. va calzando, ¿ah? Va calzando, pero hay más, porque Ujú. lo que te cuentan es que encima de esa montaña o de esa roca o de esa isla negra, eh, hay de nuevo otro engranaje construido no natural,
No se sabe muy bien por qué, evidentemente no construido por nosotros, no construido por el ser humano, ni por incluso ni por la élite. Eh, por lo que cuentan los teléfonos negro y rojo, son como una especie, entre comillas, de aliados de la élite humana, que incluso ellos mismos tampoco lo construyeron, que se lo encontraron. Hay una especie de lugar que se llama la Ciudad Esmeralda. Eso te voy a preguntar justamente. Eh, allí volvemos a entrar en un primado negativo, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos miramos la vieja película del Mago de Oz, Te lo iba a decir, me lo cuando, ganaste, Carlos. Te lo iba a cuando comentar, llegas perfecto, perfecto. cuando llegas a Oz Sí, y creen que es el gran mago y la gran ciudad Esmeralda, que así se llama el mago de Oz, te das cuenta que al final todo está hecho con un gran holograma y que todo es mentira, ¿no? Bueno, qué casualidad que esos caminos dorados donde va Dorothy, la niñita del mago de Oz, con sus amiguitos, el hombre de hojalata, el hombre león y el hombre de paja, es todo un montaje y todos los caminos llevan a Roma. En ese caso, todos los caminos llevaban a Oz y que llevaban exacto. a un lugar que era toda una pura fantasía y mentira al final. Entonces, qué casualidad que se le llama la ciudad Esmeralda en esa Exacto, sí. película a un lugar donde se crea toda una ilusión. Podía ser un primado negativo muy potente. Entonces, lo que nos cuentan de esa ciudad Esmeralda, independientemente de una ciudad donde puede vivir algún tipo de civilización o seres, es que hay un gran proyector o unos grandes proyectores que son los que es la maquinaria, como de un auténtico reloj virtuoso pareciese, que es el que organiza todo este simulador, que todo este gran Wow, simulador, todo este gran terráqueo donde estamos viviendo, todo parte de una ilusión desde esa ciudad Esmeralda en el centro del planeta, un lugar que yo te lo digo en serio, o sea, y cada vez lo tengo más claro, hasta está más prohibido que el Polo Sur, porque en el Polo Sur se hacen expediciones científicas, lo que sea, aunque sean los bordecitos en las islitas, pero en el Ártico nadie puede llegar al Ártico. Entonces te hablan de que está esa ciudad Esmeralda proyectando todo lo que sería el simulador y parte de él. Y luego lo que es curioso es que alrededor de ese agujero central donde está la Roca Negra y la ciudad Esmeralda, hay como 4 tierras separadas por 4 grandes ríos. Cada tierra pues tiene un significado especial. También se habla de un tipo de seres que viven en una de las 4 partes y 4 grandes ríos como 4 grandes puertas que vienen del mundo nuestro conocido y que allí es el límite donde nadie más puede pasar, ¿no? También me parece muy interesante el tema del agua. Y ese es un tema que en mi programa no hablé, pero que ahora si quieres lo podemos perfecto, soltar el perfecto. tema Sí, del sí, sí. agua. Porque fíjate, nos cuentan que en nuestro mundo hay un 70-30, o sea, un 30% de tierra y un 70% de agua. En los mapas, tal como los vemos, en el mapa conocido de la Tierra esférica de Mercator, eh, realmente hay más tierra, nos dibujan o nos pintan o nos enseñan más tierra de la que realmente hay. Hay mucha más agua que más tierra, tal y como nos pintan los mapas. Los continentes o son más pequeños o hay más agua que los continentes que nos dicen, ¿no? Más o menos dicen que es un 70-30. Hay personas incluso que dicen que es más, que podría ser un 70-75 o hasta 80%, ¿no? Lo que es curioso es que cuando tú lo extrapolas al cuerpo humano, nos dicen lo mismo, que el cuerpo humano tiene más o menos, sobre un 70% de agua y el resto es materia. Cuando el agua no la vemos, solo vemos la materia. Lo mismo que nos pasa aquí en los continentes. Si vemos el mar, pero lo que tocamos es la tierra, no tenemos la percepción de que hay tanta agua. Bueno, pues en el cuerpo humano, ¿dónde está el agua? Si yo solo veo carne y huesos y piel y todo eso, ¿no? Sí. Pero el interior está lleno de agua. Bien, ¿por qué te cuento esto? Porque el agua tiene más importancia de lo que creemos. De hecho, ya los antiguos egipcios trataban el agua como un ser vivo muy especial, que tenía que ver incluso con la propia llave de Ankh y tenía que ver más con lo que pensábamos. Inclusive los propios egipcios, fíjate que, a ver, las medidas que hoy tenemos hoy en día, que utilizamos para medir cualquier cosa, que se basaron sobre los metros y los centímetros y los decímetros y los milímetros, realmente el poder hacer el cálculo de centímetros, en esa época en Egipto, tuvieron claro que tenían que buscar un material, un elemento que nunca se modificara,
que siempre tuviera la misma estructura, que nunca cambiara de medida. Y el único elemento que existe en la Tierra que no cambia de medida nunca, solo hay uno, que es una gota de agua. Entonces, en la medida de la gota de agua es la que creó en ese tiempo pues, las medidas que conocemos hoy en día, desde el milímetro, decímetro, centímetro, metro, etcétera, 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 o como llaman los americanos, en millas, pero al final todo sale de una gota de agua. O sea que el agua tiene mucha importancia. Luego tuvimos al gran Masaru Emoto, el japonés que investigaba sobre la vibración con el agua. Masaru Emoto hizo los experimentos que depende de la música que le colocabas a diferentes tipos de gotas de agua, las gotas de agua, sus moléculas se movían de una forma a otra. O sea que él estaba demostrando que incluso el agua se estresaba o el agua tenía odio y que el agua tenía amor. Y el agua era feliz o el agua era infeliz. Masaru Emoto, desgraciadamente, murió muy temprano, murió, digámoslo así, y no se pudo Curiosamente. seguir con la investigación. Pero seguimos más allá. O sea que el agua tiene más importancia de lo que pensamos. Y entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que lo que me parece muy interesante, que tiene que al final ver con el Black Rock, ya lo veréis con la Roca Negra, son esos 4 ríos que entran. Todo es agua. Incluso hay uno de esos ríos que nos hablan de que el caudal es enorme y que las distancias no de largo, sino de ancho, son enormes. Incluso te cuentan que uno de los 4 ríos tiene casi 230 kilómetros de ancho. O sea, la misma medida del estuario o del Río de la Plata, ya sea río o sea estuario. El estuario del Río de la Plata o el Río de la Plata en la parte más ancha tiene 230 kilómetros de anchura. O sea, imagínate si el río es ancho. Fíjate que el Amazonas tiene 10, 12, 15, no tiene más. Entonces estamos hablando de que hay una cantidad de agua enorme, ¿no? Bien, ¿a dónde voy con todo esto? Pues porque el agua es más importante de lo que pensamos. Esas investigaciones de Emoto, esas investigaciones del agua, de la importancia, sabiendo que la Tierra es muy poca agua y mucha agua, y que nosotros somos más agua que cuerpo, lo que tiene que ver todo esto es que nos influye muchísimo en nuestro cuerpo el agua. O sea, si una persona está escuchando un tipo de música especial, esa vibración repercute en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque esa agua, si tú escuchas una música heavy o un reggaetón o una música estridente, una música que vibra demasiado con una frecuencia muy fuerte, tu agua dentro de tu cuerpo no es bueno. Cuando tú sabes que quieres tranquilizarte y relajarte, te pones una música suave o una música clásica de la época, entonces te notas que te relajas. Eso es por el agua, no por la propia vibración, es por el agua que tenemos en nuestro cuerpo. Bien, entonces nos damos cuenta que el agua influye muchísimo. Entonces pasa lo mismo con 2 personas. Si una persona está con su agua equilibrada y otra no, chocan. La mayor parte de problemas que tenemos entre personas es por el agua que está dentro de nuestro cuerpo, porque la vibración que tiene el agua de cada uno repele o se junta y ahí están las relaciones entre personas. Claro, la élite conoce perfectamente cuál es el tipo de control con la vibración del agua. Por eso están sacando muchas músicas hoy en día que lo que hacen es desequilibrar completamente el agua del ser humano y que a la vez ese desequilibrio en el agua del ser humano hace que tú te desequilibres. Por eso cada vez, cuando llaman que la unión hace la fuerza, claro, cada vez nos tienen más separados y solo tienen que controlar el agua de cada uno de nosotros. Bien, eso es un tema muy interesante. Muy, muy importante. Pero, ¿qué ocurre? Si resulta que hay mucha agua que va al centro de esa ciudad Esmeralda, mucha agua, algo tiene que también que tener que tiene que ver ese agua. Por ejemplo, Tartaria. Tartaria. Ok, nos cuentan que en la época de Tartaria o al final, seguramente en una de las épocas finales de Tartaria, para conseguir la energía libre, se utilizaba el éter, o sea, la energía electromagnética y el propio éter que hay en el espacio, utilizaban esas cúpulas o torreones que hoy en día llamamos castillos, iglesias, fortalezas, catedrales, etcétera, donde en esas torres había diferentes tipos de aparatos, pues mercurio rojo,
transformadores, acumuladores. Esa energía se captaba de las cúpulas, por mediación de esos materiales iba descendiendo y se acumulaba en lo que eran los almacenes de energía, que eran las catedrales de hoy en día, por ejemplo, o los castillos. Debajo de todos esos lugares, catedrales, castillos, fortalezas, edificios que utilizaba Tartaria para la acumulación, debajo de esos edificios, en todos, absolutamente en todos, había como una especie de almacenes llenos de agua, porque toda la energía que se acumulaba, y además había una vibración en esos almacenes de agua. Por eso en las catedrales hay órganos, porque los órganos se utilizaban para que la energía que venía del éter del espacio, con la vibración del órgano, tuviera un tipo de equilibrio diferente que se acumulaba en el agua que estaba en los sótanos. Y entonces ese agua con esa energía del éter es la que transformaba la energía libre por todo el mundo. O sea, el agua era el conductor, eran los camiones que transportaban la energía libre de una ciudad a cualquier otra parte del planeta. Se utilizaba el agua por su gran poder de vibración y como ser vivo. Entonces, lo que nos cuenta el teléfono rojo es de que esos 4 grandes ríos que están en el Ártico, que están rodeando esa isla, esta roca negra, esa ciudad esmeralda, son los que desde allí, la energía que viene del interior del planeta, digamos lo sol negro, como dicen los masones, esa energía toroidal que sale por un lado, pero también sale del otro, y cuando se unen forman lo que llaman el punto cero, la energía punto cero, que es donde se encuentran lo líquido, lo gaseoso, lo material y lo sólido. Cuando todo esto ocurre, utilizan esas aguas para luego transformar esa energía y no solo crear y acabar de utilizarlo para crear este simulador, sino para controlarlos a nosotros. Porque toda esa cantidad de agua que le dicen que está helada, que no lo está, quizá hay alguna parte que sí lo esté, pero no todas, luego regresan al mundo y esa vibración de ese agua de la ciudad de Esmeralda hace que sintonice con cada uno de los seres humanos y así vamos hoy en día. ¿Por qué? Porque estamos sintonizando una energía, una frecuencia y vibración que ellos quieren por mediación de las aguas del planeta para intentar desequilibrar al ser humano. No sé si me he explicado bien o es complicado. Perfectamente, perfectamente. Estoy impresionado, Carles, porque, O sea, el agua es mira, tan importante, exacto, más exacto, importante de lo que de lo que creemos, creemos. porque es el todo. O sea, Claro, el agua es vida. No, no, el agua exacto. es vida, no. El agua es la que comanda y la que controla todo, Es la ya base de sea todo. desde el perímetro, que sería la Antártida, o ya sea desde el Ártico, que es de donde sale toda esa energía toroidal, que sale del centro del planeta y que sale de un lado y sale de otro, sino que luego utiliza la gran vibración o frecuencia del agua para que nosotros, ese agua que estamos en constante contacto con ella, más el agua que tenemos en nuestro interior, Claro. imagínate si es Claro, importante. Por eso muchas veces también yo he explicado cuando hablábamos de por qué envejecemos tan rápido. Pues es muy fácil. ¿Sabes por qué envejecemos tan rápido? Porque no desechamos. ¿Qué significa no desechamos? A ver, hay cosas dentro de nuestro cuerpo que no aprendemos a desechar. Pero una de ellas, o la más importante, que es la que nos hace envejecer más rápido, es el agua que está en el interior de los órganos vitales. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, ahora yo me tomo un vaso de agua. Me tomo un vaso de agua normal, que es el que nos venden en todas partes. Bien, esos vasos de agua, o sea, ese agua que nos venden embotellada en todos los lugares y que todo el mundo dice, yo bebo sano porque no os preocupéis que yo bebo agua. Y, vale, perfecto. Pero que sepáis que ese agua está preparada de tal manera que viene con un grupo de clústeres. ¿Qué significa un clúster? Un clúster es un grupo, una agrupación de moléculas de agua. Ese clúster que está en las botellas embotelladas tiene un diámetro creo que de entre 13 y 15 centímetros de clúster. Entonces, cuando tú bebes ese agua con los 13 o 15 centímetros de clúster, lo que hace es que el agua exterior, o sea, el agua que está dentro de tu cuerpo, pero no en los órganos vitales, se regenera, porque te elimina la que ya tienes, porque le metes una nueva. Pero ese clúster de 13 o 14 no puede penetrar los órganos vitales. ¿Por qué? Porque ese agua es ácida. Es ácida. Entonces, si supiéramos que tenemos que beber agua alcalina
y la gente nos habla del agua alcalina y nos pensamos que estos están locos los del agua alcalina, una de las diferencias del agua alcalina es que tiene un grupo de clúster solo de 5 centímetros, que son los que entran dentro de los órganos vitales y que te ayudan a regenerar el agua de los órganos vitales. Claro, cuando tú bebes agua normal, y ya no digo agua, el que no bebe agua lo tiene todavía peor, pero cuando bebes agua embotellada, reciclas el agua exterior del órgano, pero no reciclas el agua de tus órganos vitales, con lo cual tu órgano se va deteriorando más rápido porque no puede regenerar ese agua interior. Por eso envejecemos más rápido, porque las células madre dentro de los órganos no pueden restaurar ese agua original. Carles, y también, bueno, otro punto importante de que el agua purificada, por ejemplo, que viene en botella, en el fondo yo escuchaba que es agua muerta, es agua muerta, Bueno, y con microplástico. En cambio, el agua mineral es el como más sano famoso, para... la famosa osmosis no sirve para nada. Es como si bebieras agua destilada. O sea, en el fondo es agua muerta. No sirve, a Claro, ver, no te hace daño porque no es tan ácida, pero tampoco es alcalina. O sea, nada, no te hace claro, absolutamente nada. A ver, mejor beber osmosis que no agua embotellada, pero es que el agua de osmosis es como agua muerta, como agua estancada. Pero claro, hay que tener un proceso para que puedas tener agua alcalina y puedas tener esa posibilidad de regenerar y desechar absolutamente todo, claro. que es lo que no hacemos. Entonces, lo que hace el Polo Norte, lo que hace el Ártico, constantemente en ese agujero que hay, es ir reciclando su agua. No sabemos lo que hay en el interior, no lo sabemos, pero ellos sí tienen agua pura y luego la agua que ellos te reenvían es agua no correcta para que se mezcle con tu agua. Eso es Mm, como cuando por la mañana te metes en la ducha. Tú te metes en la ducha. El agua que te cae por la ducha, ¿qué crees que te hace? Te quita el polvo. Solo te quita el polvo, pero no te regenera. ¿Por qué? Porque es agua preparada y tratada y no, iba a decir casi envenenada. Bueno, no voy a llegar tanto, pero es un agua que está preparada para que realmente no desechemos la auténtica agua que tenemos en nuestro interior. Entonces da la sensación, ya explicando un poco todo esto del agua, que para mí es muy importante, la gente de Tartaria conocía perfectamente todo el tema del agua, la sabía tratar. No nos olvidemos que decimos siempre que Tartaria tenía la sanación, sanaban a prácticamente todo el mundo, tenían energía libre, tenían un montón de cosas que hoy en día no tenemos y dijeron hasta aquí, fuera. Y en 1750 o en 1720 o cuando fuera, fuera Tartaria, perdona, fuera ujú, Tartaria y empezamos de nuevo con toda la manipulación. Entonces, claro, bueno, hasta el día de wow, hoy. No quieren que conocemos la auténtica formación del agua. Masaru Emoto empezó a sacarlo y bueno, el hombre ya quizá sí era un poco anciano, pero en plena investigación, cuando estaba más álgida, desgraciadamente murió el pobre hombre. Pero mucha gente empezó a despertar, ¿no? Lo mismo que pasa con exacto. el agua de mar. Lo que se habla del agua de mar, todo lo que Quinton también sacó a la luz, el agua de mar bien tratada también es un agua muy importante y seguimos metiéndonos en la cabeza que tenemos que beber agua embotellada. Lo que está claro es que todo ese control, Pablo, todo ese control de estas cosas está en la roca negra. Y ahí es donde yo termino y digo, qué casualidad, señores, qué casualidad, y a lo mejor es casualidad, que la mayor empresa del mundo que mueve acciones y mueve dinero de sus empleados o clientes, perdón, de sus clientes, o sea, no es que sea la empresa más grande del mundo, es la que mueve más dividendos y acciones e inversiones de sus clientes, se llame BlackRock. BlackRock, Casualidad. qué curioso, ¿eh? BlackRock como la BlackRock que está en el centro del planeta, que es la que está manipulando el sistema, en las aguas y absolutamente todo. ¿Puede ser casualidad? Bueno, BlackRock se abrió en 1988 de varias empresas anteriores que se llamaba Blackstone. Bueno, Blackstone y BlackRock estamos al final hablando prácticamente de De lo lo mismo, mismo, ¿no? Pero la antigua claro. empresa antes del 1988 era Blackstone. Entonces, también es casualidad que en el 1998, o sea, 10 años después de abrirse BlackRock, salió el programa Aladdin, que fue el primer programa de inteligencia artificial oficial para poder controlar el tema financiero y de acciones. De hecho, en todos los crash que ha habido en el mundo de las finanzas, sobre todo el famoso 2008, donde la mayor parte de personas perdió mucho dinero, todos perdieron menos ellos.
porque su programa de Mm, inteligencia artificial Aladdin ya les avisó de que esto iba a ocurrir. O sea, que ellos están trabajando ya en inteligencia artificial desde hace mucho tiempo. Y luego las malas lenguas, o sea, claro. Teléfono Rojo te dice que no, no, es que les avisaron como empresa que mueve los dividendos y acciones y gestiones, inversiones inmobiliarias de prácticamente todo el planeta, ellos tienen toda la información directa desde la ciudad de Esmeralda. ¿Casualidad o no? Pues puede ser, chicos. Perfecto, Carlos. Entonces, mira, en resumen, me llama la atención lo que comentas de este japonés, creo que era este científico, ya Masaru Moto. exactamente, exactamente. Porque yo había escuchado que incluso uno puede hacer un experimento, que si tú tomas un vaso de agua y le dices palabras bonitas, Sí. te bebes esa agua, obviamente es sanadora para el cuerpo. En el fondo, somos agua. Nuestro cuerpo, ¿qué cantidad de agua tiene? Claro, Sí, igual, mucho pero sentido. igualmente ese agua que tú le hablas es ácida, ¿sabes? Entonces, imagínate si tú le hablas a una Ah, agua alcalina. Entonces, esa es la gran ventaja, que tú puedes transformar una parte ácida, claro. pues posiblemente con el poder que tiene el ser humano podría, pero imagínatelo si el agua ya es alcalina. Entonces, bueno, eso es lo que no quieren que sepamos y además lo que te decía de Tartaria, o sea, Tartaria utilizaba el agua absolutamente para todo. O sea, ¿cómo puedes entender que el agua era el camión para llevar la energía a todas partes, ¿no? O sea, es brutal. Claro, claro. Bueno, estimado Carles, mire, agradecemos muchísimo. Espérame, estás Sí. congelado. ¿Me escuchas bien? ¿Sí? Yo te oigo Ah, bien, sí, pero me veo congelado, sí. Ahora, ya, a ver ahora. Espérame, que no te veo todavía. no, no entra. Bueno, es igual, no pasa nada, ya estábamos al final, Ya, tranquilo. ya, ya, perfecto. Bueno, yo he dicho, Carles, en alguna oportunidad he dicho, nuestro amigo Carles como Indiana Jones de la actualidad, ¿eh? Viaja por todo el mundo. Bueno, Oye, esa información que nos acabas de compartir, estamos muy agradecidos. Realmente no sabía con esos detalles, ¿eh? pues es importante tener informaciones fuera de lo normal y de lo común, porque esto es lo que, de una forma u otra, nos tiene que ayudar a abrir conciencias. No hay otra, porque si seguimos escuchando y seguimos manteniendo y seguimos creyendo todo lo que nos cuenta la versión oficial, seguiremos tal como estamos y lo que queremos es dar un paso más. Y la única forma de dar un paso más es escuchar barbaridades que parezcan auténticas barbaridades, pero que al final la barbaridad se componga en algo genuino, en una melodía maravillosa y que de a poquito esa barbaridad se vaya entonando y colocando en su sitio para ir entendiendo cosas nuevas y diferentes para que la gente pues de repente se levante, alce la mirada y diga, Dios mío, pero esto que he estado creyendo toda mi vida, al final es una patraña. ¿Qué cosas más interesantes estoy escuchando? Voy a investigar. Eso es lo que queremos, Pablo, que la gente escuche, aunque le parezca una barbaridad, e investigue, que le resuene, como mínimo que lo retenga y que mire fuera de lo oficial y de lo normal, porque si no vamos a seguir así. Y lo que queremos, al Sí. menos yo, no sé los demás que nos están escuchando, es hacer un cambio y que el ser humano, de una vez por todas, como en la antigua Tartaria, utilice herramientas para tener una calidad de vida mejor, para ser más felices, para vivir más años y, en definitiva, que tengamos esa unión, que esas aguas que tenemos en nuestro interior vibren de una forma parecida y seamos lo que hemos venido a ser. Esa es nuestra intención, o al menos la mía. Perfecto, gracias, Carles. A ver si algún día podemos llegar a cumplir el sueño de vivir como alguna vez vivió Claro, esa civilización que fue Tartaria, con la esa es la tecnología, idea. con... Exactamente. Bueno, Bueno, estimado. incluso parece ser que antes del famoso diluvio y de Noé y de todo esto, un poco la idea era esta. En ese momento nuestros cuerpos eran de luz, ocurrió lo que ocurrió, fuera lo que fuera, se acabó transformando todo en ese simulador de cuerpos de carne y estamos hoy en día así. La idea es volver a intentar regresar a esa época antidiluviana y que realmente lo que sea importante en nosotros sea el cuerpo de luz y no el cuerpo físico que al final forma parte de este simulador, de este engaño, de esta manipulación. Y a pesar de ello, a lo mejor muchos dirán, bueno, pues yo no estoy tan mal. Pues bueno, perfecto, pero a lo mejor muchos sí que preferirían tener un cuerpo de luz y vivir de una forma diferente. En fin, nosotros seguiremos adelante, Pablo. Así es, querido amigo.
Carles, muy agradecido de que hayas venido al canal y que nos hayas entregado esta valiosísima información, ¿ya? Te mando un abrazo muy grande desde Chile y como te dije ahí fuera de cámara, vamos a hacer lo posible porque venga a Chile, tienes que venir, ¿eh? Aquí hay Pues mucha nada, gente que te sigue y nos que te vamos quiere para conocer acá en Concepción. vivo. Nos Para vamos para Concepción, Concepción, ¿no? exactamente. Y aprovechamos de que prueben los mariscos acá de la zona, ¿vale? Hecho, eso está hecho, Pablo. Venga, gracias a todos y sobre Perfecto, todo en un Chile. Un abrazo. fuerte abrazo a todos y hasta pronto. Gracias, igual para ti.